Muy buenas tardes. Bueno, este video es un video tutorial acerca de los conceptos básicos para entender la estadística. Este video fue elaborado por la alumna Olidega Acevedo Cuenca del grupo 201 de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, comencemos con los antecedentes de la estadística. Dice que la estadística comienza en Egipto cuando se empezó a recopilar datos. Posteriormente pasa a Israel cuando se crea la Biblia y dentro de la cual se consideraba el libro de los números. Después los chinos empiezan con los censos. Después los romanos, en la organización política en plena estadística. Aunado esto, fue hasta 1760 que Godofredo Achenwald acuña la palabra estadística, y para 1900 se determina a la estadística como tal. Bueno, el siguiente punto son las etapas en las que se divide. Dice que la estadística se va a dividir en dos partes, aritmética y censos. En la parte aritmética se va a encargar del progreso y producción de cambio, mientras que los censos regulan la población y la riqueza. Bueno, las etapas van relacionadas de acuerdo a lo explicado en la diapositiva anterior, que son los antecedentes de la estadística. Como siguiente punto, tenemos ¿qué es la estadística? Para comprender este punto es importante comprender los antecedentes y todo el proceso por el cual tuvo que pasar la estadística para considerarse lo que hoy es una ciencia. Y bueno, dice, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de reunir información, interpretar, organizar y el análisis de los datos para presentar los resultados, además de que es la ciencia que se ocupa en general de los fenómenos observables y es la ciencia que se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar leyes. Entendiendo este punto básico de lo que es la estadística, pasamos a la siguiente pregunta. Y nuestra cuestión es, ¿qué se necesita para entender la estadística? Bueno, existen puntos importantes para entender la estadística. El primero de ellos es entender lo que es la estadística descriptiva. El segundo de ellos es la estadística inferencial. El tercero es entender lo que es una variable de subdivisión, una población, una muestra y un dato con su subdivisión. Además de explicarles un poco más detalladamente lo que son los tipos de escala. Y empezamos con la estadística descriptiva. Dice que es presentar los datos de la mejor manera. Se va a encargar de la recolección, organización, presentación y análisis de los datos de una población, para lo cual la estadística es la ciencia que va a facilitar la solución de problemas a los cuales necesitamos conocer características sobre el comportamiento, lo cual nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones acertadas y a tiempo, así como realizar proyecciones de comportamiento de suceso. En esta solo se van a realizar cálculos y el análisis. Posteriormente pasamos a lo que es la estadística inferencial. Y en esta nos encontramos que es la que se encarga de analizar información presentada por la estadística descriptiva mediante las técnicas, las cuales nos van a ayudar a conocer el grado de confianza a la población y lo cual permitirá tomar decisiones. El siguiente es la variable. Y bueno, como variable tenemos que es la característica o propiedad de los individuos que se desea estudiar. Esta además tiene una subclasificación, dentro de la cual entra la variable dicotómica, la variable continua y la variable discreta. Dice que la variable dicotómica solo se pueden tomar dos valores. La variable continua es la variable en la que puede tomar cualquier número real entre dos valores dados, mientras que en la variable discreta dice que va a poder tomar números enteros. Bueno, para entender lo que es la variable dicotómica, entendamos que solo se puede tomar dos valores. Como ejemplo de esa variable podemos tomar si es sí o no, si es hombre o mujer, si es bueno o malo, o si es encendido o apagado. Para entender la variable continua, dice que se puede tomar cualquier número real entre dos valores dados. Esto se refiere a que puede ser, como ejemplo, el peso de un individuo. Y posteriormente la variable discreta, en el cual se puede tomar como ejemplo el número de hijos de un individuo. Aunado a esto, viene lo que es la población. Dice que es un conjunto de todos los individuos en donde se observa cierta característica.
Esta se podrá representar con la letra N. Con la letra N y además la población estadística, que va a ser el conjunto de todos los datos que se obtienen al realizar la medición de una variable. Cabe destacar que dentro de la población va a ser representada estadísticamente con la letra N mayúscula. ¿Por qué con la letra N mayúscula? Porque si se pone con la N minúscula vendría representando lo que es una muestra. Nuestro siguiente punto del que vamos a hablar es la muestra, y es el subconjunto de una población que intenta reflejar las características posibles, y se va a representar con la letra N. Como ya les había mencionado, es importante destacar que la población va a ser la letra N mayúscula, mientras que la muestra va a ser representada con la letra N minúscula. Nuestro siguiente punto son los datos, que dice, ¿qué es un dato? Entendemos el dato como el valor que se obtiene al realizar la medición de las características de una variable. Estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Dentro del dato cuantitativo dice que son los valores que se pueden medir o contar, y por otra parte los cualitativos, que van a calificar características. Bueno, los cuantitativos, como ya lo habíamos dicho o como se plantea, va a medir los números, mientras que las cualitativas van a medir categorías. Dentro de las cuantitativas tenemos que se puede medir o contar el peso, la estatura, la temperatura o el número de hijos. Y por otro lado, en los cualitativos dice que se va a poder medir el sexo, el estado civil, el grado máximo de estudios. Nuestro siguiente punto importante son las escalas de medición. Y dice que nuestras escalas de medición empiezan con la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Bueno, en este punto es tomar lo importante, ya que estas escalas se van a estar utilizando de diferentes maneras durante los ejercicios que se te dejen planteados. Además de eso, voy a explicar qué son cada una, y empecemos por la escala nominal. Dice que la escala nominal se asocia a variables cualitativas, y estas no se pueden hacer operaciones aritméticas. Por lo tanto, se toma como ejemplo el sexo y el código postal. En las ordinales dice que son las variables que tienen un orden. En estas tampoco se pueden hacer operaciones aritméticas, y en esta va a medir si es pésimo, malo, regular, bueno, excelente, si es primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. El siguiente es el intervalo, y dice que existe orden entre los valores de la variable y una noción de distancia, además de que no se puede realizar operaciones. En este punto y dentro de estas escalas se va a poder medir la temperatura, la edad, la línea del tiempo de la humanidad. Y por último, las de razón, que dice que su sentido es físico y existe el cero absoluto. Se puede determinar cuántas veces es mayor uno que otro. En este ejemplo se puede medir el peso, la estatura y la edad. Y bueno, entendiendo todo este punto, entendemos que dentro de las variables y dentro de todo este contexto de los puntos básicos para entender la estadística, tenemos diferentes clasificaciones, para lo cual al momento de realizar una investigación se tendrá que verificar y también se tendrá que obtener qué tipo de variable estarás utilizando. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya servido un poco y entiendan los conceptos básicos de estadística, que más o menos vas a basar todo lo relacionado a estadística con los siguientes conceptos que ya te he presentado. Muchas gracias, espero les sirva de apoyo y nos estaremos viendo en otras ocasiones.